Buenos días, soy Luis Armela, soy cristiano y los que ya han visto los videos anteriores sabrán que un cristiano es un discípulo de Cristo y por lo tanto vive lo que su maestro le dice que es la mejor opinión. Recuerden que esto se hace por voluntad propia, que uno entiende lo que es la enseñanza y piensa esa enseñanza es la que sirve para mi vida. No todos pueden pensar así, pero esa es mi convicción. Vamos a seguir analizando lo que nuestro amigo de Arequipa nos envió. Y para eso quiero que miren por favor lo que él nos mandó hace unos días. Los religiosos cristianos dicen que los hijos de Dios son aquellas personas que creen y han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. O sea, no todos son hijos de Dios, sino solo aquellos que creen y viven sinceramente la fe. En las iglesitas, bien portaditos y bien peinaditos. Él toma como referencia a Juan 1.12, pero ya nosotros sabemos por el video anterior que Juan 1.12 tiene el complemento en el versículo 13 y por lo tanto no podemos sacarlo de contexto. Ahora bien, hoy nos vamos a enfocar en los hijos de Dios son aquellas personas que creen y han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. En eso es lo que nos vamos a enfocar hoy. Ok, ahora, si es hijos de Dios, necesitamos preguntar al Padre quiénes son sus hijos, porque el que determina quién es hijo son los padres. Los hijos no pueden llegar, tocar la puerta y decir yo quiero que tú seas mi papá. No, el padre determina quién es el hijo. Si yo quiero saber si alguien es hijo de alguien, necesito saber el ADN del padre. El padre engendra, por lo tanto, a quien hay que preguntarle cuáles son sus hijos es al padre. Y en este caso, como lo que dice el versículo es que el Padre es Dios, entonces vayamos a preguntar qué es lo que piensa Dios que son sus hijos. Veamos el versículo de la referencia que ya habíamos visto la semana anterior. Dice, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios. Ahora bien, dice a los que lo recibieron y luego dice a los que creen en su nombre. Estas dos frases que empiezan con a los que son frases que están en una aposición. Significa que el segundo explica el primero. Significa que recibir a Él es creer en su nombre. Eso es lo que significa recibirlo. No son dos partes, es una sola. Recibir significa creer en su nombre. Ahora bien, ¿cuál es el nombre al que hay que creer? Bueno, el nombre que hay que creer es el nombre que aparece desde el primer versículo en Juan 1.1. El nombre es el Verbo. ¿Y por qué eso es importante? Porque el que crea en ese nombre es el único que puede ser engendrado como un hijo de Dios. Entonces, como ya aprendimos antes, no todos somos hijos de Dios, solamente los que Dios engendra, a quien Dios coloca su gen. Pero para que eso suceda es necesario creer en el nombre. Y ese nombre es el Verbo. Ahora, desde el versículo 1 hay una descripción de ese verbo. Y esa descripción dice que ese verbo es Dios. Estaba con Dios en el principio, pero es Dios. Luego dice que Él fue el que creó absolutamente todas las cosas. Por lo tanto, Él no es una criatura, es creador. Luego dice que Él es vida. Y por último dijo que es la luz verdadera que venía a un mundo de tinieblas. Si nosotros pensamos que este nombre es todo esto, si nosotros tenemos en mente que este nombre identifica a alguien que no es como nosotros, es Dios, entonces la conclusión es, ese verbo es el Señor. Todos esos atributos solamente se pueden dar a alguien que es el Señor. Por encima de todos y por encima de todo, Él es Señor.